continuamos con la segunda intervención contemplada en el programa, una intervención a cargo de una profesora que no necesita presentación para los que estáis asistiendo presencialmente a este acto, pero al que simplemente para las muchas personas que nos están siguiendo a través de internet quiero también dedicar muy brevemente unas palabras. No detallaré sus publicaciones, afortunadamente todos conocemos una maravillosa herramienta que se llama Google, quien quiera poder poner sus nombres y su apellido y allí aparecerá detallado pues hasta lo más detallado de su currículum. Ana Aguado, a la que conozco también hace bastantes años, a la que considero también una de las mejores historiadoras de nuestro país, es una persona que yo creo que vocacionalmente toda su investigación o la mayoría de su investigación ha estado muy centrado en lo que es precisamente el coloquio, el tema que nos concentra hoy. La historia de las mujeres, su lucha por la igualdad, por la ciudadanía, por sus derechos, etcétera, nutre lo que es básicamente las publicaciones, los trabajos, los grupos de investigación que a lo largo de su trayectoria académica ha coordinado la profesora Ana Aguado, una investigadora que junto con el resto de las participantes en este coloquio creo que son una muestra especialmente muy representativa de lo que ha dado de sí, de lo mucho que ha dado de sí la investigación y la historiografía sobre la historia de la sin historia, la historia de unas mujeres que sobre todo a lo largo del siglo XX y especialmente en los años de la Segunda República, pues por primera vez conquistaron buena parte de sus derechos. De lo que nos va a hablar a continuación es sobre una temática sobre la que ha trabajado y ha publicado varios trabajos, el papel de la mujer en la cultura política socialista, especialmente en los años de la Segunda República. De modo que cuando quieras, Ana, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Leandro, y buenas tardes de nuevo. Voy a intentar ceñirme al tiempo para no alargar excesivamente esta sesión. Como ha comentado mi compañero Leandro Álvarez, en esta intervención quiero reflexionar con ustedes sobre las relaciones entre pensamiento igualitario, pensamiento feminista y la cultura política socialista en el contexto concreto de la Segunda República, que es el tema de nuestro coloquio, de estas sesiones. Quiero empezar en esta introducción con dos frases de dos mujeres socialistas de los años 20, los años 30 en la Segunda República. Al inicio de la misma, María Lejárraga, María Martínez Guerra, nombrada aquí una de las más valiosas intelectuales de los años 20 y de los años 30, diputada socialista durante la Segunda República, finalizaba su conferencia titulada Libertad, publicada en 1931, como es sabido en el libro La mujer española ante la República, decía estas palabras, cito: «Al colaborar con el gobierno de la buena voluntad española, colaboraremos para sacar a la luz la España nueva que ha de ser nuestro hijo». Por su parte, otra mujer socialista, María Cambrils, la más destacada representante del feminismo socialista español en los años 20 y en los años 30, escribía en 1933, ya en la República, ya ha conseguido el voto. Cito: «Los socialistas merecen bien de la mujer española porque estos la han elevado al merecido rango de la ciudadanía». Fin de cita, por el momento. Pues en este sentido vamos a analizar cómo con el inicio de la Segunda República, en abril del 31, en la cultura socialista existente en España se desarrollarían propuestas igualitarias, propuestas feministas, acciones colectivas, estrategias de organización, de movilización, de sociabilidad femenina, en un proceso que fue posible, y esto es un poco la tesis que quiero plantear, pues a partir de la reformulación, la resignificación en clave femenina de muchos de los conceptos que ya estaban presentes
históricamente en esta cultura política. Conceptos como igualdad, como libertad, como laicidad, ciudadanía, progreso, etc. En el contexto de la República, efectivamente, se avanzó en las relaciones entre democratización, pensamiento igualitario y ciudadanía, partiendo de estas propuestas discursivas ya presentes en la cultura política socialista desde comienzos del siglo XX. Unas propuestas que, sin embargo, comenzaron a tener posibilidad de concretarse, de sustanciarse políticamente en la Segunda República a partir de esas condiciones de democratización que se habían creado a partir de la Constitución del 31. La Nueva España republicana, alternativa a esa España eterna, conservadora, tradicionalista, católica, etcétera, pues esa Nueva España posibilitaría más visibilidad, más presencia pública femenina y sobre todo el desarrollo legislativo de sus derechos ciudadanos, entre ellos el sufragio, como es conocido y como se ha comentado, que luego aludiremos muy rápidamente. Pero además posibilitaría, esto es lo más significativo a mi modo de ver, lo que quiero un poco plantear, un escenario social para construir nuevas identidades de género, nuevas identidades femeninas, en un proceso histórico progresivo. Ese nuevo escenario republicano actuó como continente modernizador necesario para potenciar cuantitativamente, cualitativamente, nuevos contenidos, prácticas, discursos igualitarios, discursos feministas, en último término, que estaban presentes en el seno de la cultura socialista desde sus orígenes, aunque fuese de forma minoritaria, aunque fuese de forma contradictoria a veces, aunque fuese a veces en competencia con distintas posturas o interpretaciones, pero estaban ahí presentes. Ese proceso es el que me interesa analizar, sobre el que he reflexionado, sobre el que sigo reflexionando, como parte fundamental de la historia política y de la historia social de la Segunda República, como parte también de la historia de la democratización y de la ciudadanía en España en el siglo XX. Y sobre todo para insertar esta reflexión y esta historia de una forma más global, diría yo, en los debates historiográficos sobre las relaciones entre clase y género, entre clase social y género. ¿De qué antecedentes se parte? Esto era un poco la presentación que quería realizarles a ustedes. ¿Desde qué antecedentes? Para luego analizar qué pasa en la Segunda República. Bien, ha sido un lugar común en la historiografía afirmar que esa problemática femenina, la subordinación de las mujeres, etcétera, no había generado un interés específico en el socialismo de comienzos del siglo XX. Y es cierto que la cultura socialista, como todas las restantes culturas políticas, participaban de ese imaginario social hegemónico en la época, de muchos elementos comunes al sistema de género dominante, a los que culturalmente era difícil sustraerse y que representaban a las mujeres como seres dependientes, subordinados, etc. Pero, a pesar de esos límites evidentes y obvios y necesarios del momento histórico, desde comienzos del siglo XX se habían ido gestando múltiples propuestas de carácter igualitario en algo que podemos caracterizar como, entre comillas, genealogía feminista presente en distintas culturas políticas, pero de una forma particular en la cultura socialista, de una forma particular debido a su propia tradición, a sus propuestas democratizadoras y a la historia del socialismo desde el siglo XIX, desde los socialismos utópicos, desde el socialismo europeo a nivel internacional, pues desde la creación de la Internacional Socialista de Mujeres en Stuttgart en 1907 por Clara Zetkin, o desde la proclamación del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en 1910 por Clara Zetkin, la Internacional Socialista de Mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. El socialismo español no fue ajeno a esta tradición, a este movimiento, aunque sus movimientos, sus procesos fuesen lentos,
fuesen limitados a veces en los inicios del siglo XX. Pero a pesar de esto, la presencia femenina en el socialismo español fue clave, pues sobre todo a partir de la creación de las agrupaciones femeninas socialistas en 1906-1908, como muy bien ha estudiado mi compañera Marta del Moral para el caso de Madrid, fueron determinantes. A pesar de su limitación numérica, la agrupación femenina socialista de Madrid sumaría 587 mujeres entre 1906 y 1927, con un número máximo de 133 en 1909, pero a pesar de esta limitación numérica, decía, estas organizaciones fueron un punto de inflexión en la acción colectiva femenina socialista en España, especialmente a partir de la Primera Guerra Mundial y especialmente en unos momentos en que sus programas, sus reivindicaciones iban a influir en los congresos socialistas, en los congresos de las juventudes socialistas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, por dar dos ejemplos, en 1918 el 11º Congreso del Partido Socialista recogía ya la reivindicación del sufragio femenino, tanto universal, masculino y femenino, para mayores de 21 años, la igualdad civil, la abolición del trabajo a domicilio, la creación de casas de maternidad para obreras, etc. O el Tercer Congreso Nacional de las Juventudes Socialistas, celebrado en 1929, recogía distintas reivindicaciones como la reivindicación del sufragio, el derecho al divorcio, la igualdad entre hijos ilegítimos y legítimos, la igualdad salarial entre ambos sexos o la demanda, cito textual, de castigo legal al delito de seducción seguido de abandono. Cito textual. Así, pues todas estas propuestas y otras contenían elementos que fueron articulándose en clave igualitaria, en clave feminista, en los años anteriores a la proclamación de la Segunda República, con el objetivo global de eliminar esa condición social subordinada de las mujeres en España a la que aludía Margarita Nelken, socialista ya en 1919. Cito textual de Margarita Nelken: el feminismo socialista ha sido siempre en todas partes el más enérgico y el más numeroso. El llamado feminismo católico no es más que una manifestación conservadora. Lo que entienden por feminismo es únicamente un medio de protegerse contra las nuevas corrientes. Fin de cita. Este debate en torno al encuadramiento de miles de mujeres en este despertar colectivo a la vida pública, las respuestas que se estaban dando desde el socialismo, se empezó a desarrollar más aún en la década de los años 20. En este proceso tuvieron un papel fundamental no solo mujeres intelectuales conocidas, algunas de las primeras universitarias españolas, estudiadas muy bien por Josefina Cuesta, sino también mujeres de culturas obreras, mujeres de clases populares, mujeres de las agrupaciones femeninas socialistas o mujeres como María Cambrils, a la que citaba anteriormente, que formularon propuestas directamente feministas en su propia cultura política, incluso en ocasiones en pugna con ella, lógicamente. Cambrils es en ese sentido un excelente ejemplo de esa interrelación entre discursos de clase y discursos de género, como muestra en su libro Feminismo Socialista, publicado en Valencia en 1925, que reeditamos hace unos años, con un estudio sobre la figura de María Cambrils, que representa ese feminismo obrero, ese feminismo bebeliano, diría yo, que entendía el socialismo como ideal de redención femenina, un mesianismo en clave femenina que está igualmente presente en otras mujeres socialistas como Margarita Nelken, como María Domínguez, la primera alcaldesa de la Segunda República en España, o como María Lejárraga. Así, pues en los años anteriores a la Segunda República, las socialistas ya habían ido reivindicando cuestiones relacionadas con la igualdad, con la ciudadanía, con los derechos, dándole un contenido al significado del concepto república, en clave femenina y en la tradición socialista. ¿Qué pasa desde estos antecedentes cuando llega la Segunda República? ¿Qué pasa a partir del año 31?
Bien, desde esos antecedentes, esos discursos igualitarios van a tener posibilidad de concretarse, de sustanciarse, algunos de transformarse en ley, de sustanciarse en ley. Se van a ir concretando en un amplio programa político, un programa político que tenía varios objetivos. El objetivo más urgente era conseguir para las mujeres la condición de ciudadanas, conseguir su vinculación a la causa republicana, conseguir su identificación con la nueva nación, con la nueva patria, como una patria democrática, como una patria igualitaria. Había que conseguir también, en segundo lugar, emancipar a las mujeres de la tutela de la Iglesia, ese objetivo laicista, ese objetivo anticlerical, fundamental y común con el republicanismo, los republicanismos en un sentido amplio. Y para ello, las mujeres, en tercer lugar, tenían también que intentar conseguir vincular a las mujeres específicamente a la causa socialista, a la ideología socialista. ¿Qué iban a hacer las mujeres socialistas en este contexto de la República? Desarrollar distintas estrategias de actuación, estrategias discursivas, estrategias de movilización política, estrategias asociativas, estrategias de sociabilidad, entre ellas. Estrategias de movilización femenina en apoyo de la República, que fueron muy intensas en los días anteriores y posteriores a la proclamación del 14 de abril. Una movilización en la que estuvieron particularmente presentes las mujeres de las juventudes socialistas, estudiadas también por Sandra Souto, su libro Paso a la Juventud, las jóvenes que estaban movilizándose, entrando en el escenario político en estos años y en este caso en las organizaciones juveniles socialistas. Así se puede leer en distintos periódicos, distintas noticias de esas fechas, como en el periódico Renovación, órgano de las Juventudes Socialistas. Se pueden leer artículos como el de Hildegard Rodríguez, militante de la organización en el año 31, que decía así, cito textual: feministas y radicales respecto a las reivindicaciones de la mujer, como la más. Siempre hemos creído que las grandes victorias se logran por la evolución y la preparación de las masas, no por radicalismos extemporáneos. En la lucha política última, las mujeres de la República han sido fervientes y entusiastas defensoras del ideal. Nuevas Marianas Pineda cosieron las banderas republicanas que ondearon en los edificios públicos en la tarde histórica del 14 de abril. Fin de cita. Para la izquierda, por tanto, era más necesario que nunca vincular a las mujeres con esa España nueva, con el simbolismo de los valores laicos, igualitarios, democráticos, y tenían que hacerlo utilizando distintos referentes identitarios femeninos. Tenían que hacerlo apelando a las mujeres como ciudadanas, también como madres y también como trabajadoras, en sus distintas identidades. Porque la República iba a dar respuestas a estas identidades, a estas reivindicaciones a nivel laboral, a nivel ciudadano, a nivel maternal también. Solo si se conseguía esto, solo si se aprobaba el sufragio femenino, por ejemplo, solo si se incluía a las mujeres en la República, se puede hablar, como decíamos antes, de la existencia en España de un sistema democrático. Y en ese sentido, como es conocido en el debate sobre el sufragio, no vamos a entrar en concreto en él, la mayoría del socialismo español apoyó su consecución por razones ideológicas y también por razones estratégicas, por supuesto, por razones electorales, aunque con excepciones conocidas, el caso de Indalecio Prieto, etcétera, pero la actitud del socialismo fue claramente diferente a la de los partidos republicanos, que tras la proclamación temían los votos de las mujeres, temían los votos de la población femenina dirigidos supuestamente a la derecha, cosa que ha sido demostrada historiográficamente que era falsa y que no era cierta. En ese sentido, el apoyo mayoritario que prestaron los diputados socialistas al sufragio femenino el 1 de octubre en las Cortes Constituyentes fue deudor de estos planteamientos anteriores, de esta genealogía
femenina y feminista, de estas demandas igualitarias, en tanto que democráticas, de esta relación entre ciudadanía femenina y república, que ya estaba presente en la tradición socialista y que decantó la posición favorable del Partido Socialista apoyando el sufragio, gracias a la disciplina de voto. Como saben ustedes, no voy a entrar en detalles, 161 votos a favor, 121 en contra, 188 abstenciones a favor de los votos a favor, 84 socialistas. Digo esto por los últimos debates que han salido en la prensa al respecto, tergiversando intencionadamente la historia por determinados partidos políticos en la actualidad, ¿no? en la prensa. Bien, el sufragio, por tanto, en las Cortes Constituyentes no llegó huérfano de apoyos, como en ocasiones se afirma, llegó como integrante de una larga trayectoria de propuestas, de estrategias discursivas, asociativas, femeninas, y no casualmente el 1 de octubre del 31, el día de la votación del artículo 36 de la Constitución que sancionaba el sufragio femenino, las mujeres llenaron las tribunas de los invitados, solicitaron ser recibidas por Julián Besteiro como presidente del Parlamento y se concentraron en las puertas del Congreso entregando pasquines a los diputados en los que se decía, cito textual, las mujeres españolas esperan recibir de los diputados de la República su primera lección de ética política al verlos mantener las leyes que ellos votaron en el Parlamento, concediéndoles el derecho al sufragio. Diputados, sed consecuentes, no malogréis la esperanza de las mujeres republicanas que esperan servir a la República con responsabilidad. Fin de cita. Por tanto, pues en este sentido, a partir del año 31 se incrementaron las movilizaciones políticas, se incrementaron en las campañas electorales que comenzaron a incorporar propuestas dirigidas implícita o explícitamente al nuevo electorado femenino, a las mujeres. La participación electoral, la presencia femenina en el Parlamento era un instrumento necesario para cambiar las leyes, para mejorar la condición de las mujeres. Y en ese sentido, en estos años, las mujeres socialistas actuaron para alcanzar esos objetivos de clase y de género que comentaba antes, movilizar a la población femenina como mujeres, como madres, como trabajadoras, para defender sus reivindicaciones. Lo hicieron también por necesidad de contrarrestar la enorme movilización de las derechas en el nuevo escenario electoral, la enorme movilización de la población femenina también de las derechas, y eso actuaría como detonante en el caso de las mujeres socialistas preocupadas por el voto de las nuevas electoras, también lógicamente por el posible control del clero, como decía Victoria Kent, cómo se podía influir en las conciencias femeninas, pero para cortar esta dinámica llevaron adelante una agenda, como comentaba antes, de propuestas, de publicaciones, de redes de asociacionismo, de movilizaciones, porque ellas eran particularmente conscientes de las desventajas políticas, de las desventajas culturales, de las que partían en el imaginario social de la época en España, de la propaganda de los discursos católicos, de los discursos conservadores, contra la modernidad republicana y en ese sentido contra el voto de las mujeres a la izquierda. No fue casualidad que en esta pugna ideológica las derechas asociasen el crecimiento de las doctrinas socialistas, entre comillas, antiespañolas, con el crecimiento, decían las derechas, del feminismo extranjerizante, feminismo era algo de fuera de España, y del modelo de femme fatale, feminista, de la que hablaban, frente al modelo de feminidad de la mujer auténticamente española, la mujer tradicional, modelo ampliamente difundido por la misoginia romántica desde el siglo XIX, como bien es sabido, pero fuertemente utilizado en estos años por el antifeminismo conservador y católico. De esto eran muy conscientes las mujeres socialistas, a diferencia de muchos de sus compañeros en estos momentos, que no valoraron en ocasiones adecuadamente el nuevo escenario electoral.
Ellas eran conscientes de esa desventaja, eran conscientes del peligro de los referentes de catolicidad y de tradición asociados a la auténtica feminidad española. Esa preocupación está presente, como decía, repetidamente en los discursos de María Lejárraga, de Victoria Kent, de María Cambrils, de Margarita Nelken, por supuesto de la propia Clara Campoamor en el campo republicano. Pero así, Margarita Nelken en el año 31 lo decía muy claramente en su libro La mujer ante las Cortes Constituyentes, cito textual: unas cuantas docenas de muchachas universitarias, unas cuantas docenas de muchachas afiliadas a las juventudes, a las agrupaciones socialistas, que han actuado con entusiasmo en las pasadas elecciones, unos cuantos millares, incluso de mujeres proletarias, campesinas, a quienes las dificultades de la vida han impulsado hacia el ideal de la izquierda, nada pueden significar frente a una posible mayoría de mujeres directa, patentemente en pugna con los ideales de sus compañeros. Fin de cita. En ese sentido, las mujeres socialistas elaborarían propuestas estratégicas que combinaban sus discursos en clave maternalista y en clave igualitaria, combinando ambos. La apelación a la identidad de las mujeres como madres fue un referente común, fue un referente fundamental, y así lo hizo María Lejárraga en sus conferencias del Ateneo, en La mujer ante la República, en las que manifestó su activismo ciudadano, su activismo feminista, proponiendo incorporar a las mujeres a la naciente república a partir de un lenguaje que combinaba, como decía, objetivos ideológicos e igualitarios, diciendo, cito textual: el gobierno provisional de la República ha hecho en 15 días más a favor de las mujeres que todos los gobiernos monárquicos que se han sucedido. Mujeres ambiciosas, el gobierno de la buena voluntad española os puede dar puestos y responsabilidad. Mujeres generosas, el gobierno de la República os puede dar deberes. Mujeres justas, la República os puede dar derechos, puede, sabe y le conviene. La futura diputada socialista se refería a lo que las mujeres podían esperar y podían ofrecer a la República. Quería hacer pedagogía de por qué las mujeres debían apoyar a la República. Y esa pedagogía insistía en que debían vincularse a ella desde un particular maternalismo, utilizaba en ese sentido el referente maternal, no ya como hijas de la libertad, como se dijo en la Revolución Francesa, no ya como madres de ciudadanos de la República, como también se estableció después en la Revolución Francesa, sino como madres de la propia República, en una estrategia muy inteligente, muy adecuada para el contexto del momento, diciendo, cito textual: la patria, que para los hombres es la madre, para las mujeres es el hijo. Es decir, María Lejárraga planteaba un discurso de ciudadanía en el que las mujeres tenían como misión política la maternidad hacia la República, el cuidado hacia la República como a un hijo que hay que criar, que hay que cuidar, que hay que hacerlo crecer, que hay que educar. En ese sentido, ella utilizaba la maternidad como una estrategia discursiva muy consciente para unir a las mujeres a esos discursos igualitarios, a esos discursos democráticos en clave política. Esa nueva identidad de las mujeres como ciudadanas implicaba dar respuestas, y así lo hizo María Lejárraga. Así lo hicieron también otras mujeres, por ejemplo, en el escrito firmado por más de 2.500 mujeres, presentado por Clara Campoamor en las Cortes de 1932, donde recogía los argumentos de María Lejárraga sobre esa vinculación de las mujeres con la República. Y decía así: las mujeres españolas, conscientes de sus deberes ciudadanos, se comprometen a dar días de gloria a nuestra amada República, laborando sin cesar en bien de la misma, educando a sus hijos, hombres del mañana, etcétera, etcétera. Unos planteamientos similares, y avanzo, voy desarrollando un poco y acabando en unos cuantos minutos. Unos planteamientos similares se podían leer con motivo de las elecciones ya de noviembre del 33,
en periódicos, en la prensa socialista, por ejemplo, en el periódico El Momento de Vivero, de Lugo, el mismo 1 de noviembre, donde decían, cito textual, votad mujeres, votad por los socialistas porque al votar por ellos defendéis a vuestros hijos de que los lleven al matadero, que es la guerra. Vota mujer obrera por los socialistas porque de esa forma evitas que tus hijos, al igual que en los tiempos de la odiosa monarquía, tengan que emigrar a buscar el pan que en España se les niega. Fin de cita. Es decir, son numerosas las referencias en este sentido a que las mujeres ejerzan el sufragio no solo por sí mismas, sino por sus hijos, en tanto que madres de obreros, en tanto que, en ese sentido. Pero, además de esto, hay también proclamas, llamamientos en esta movilización electoral por el voto, dirigidas a las mujeres específicamente como trabajadoras, específicamente como obreras, no solo como madres de obreros o como esposas de obreros. Así se puede ver, por ejemplo, en un llamamiento que hizo la agrupación femenina socialista de Villanueva del Duque. Hay muchas, luego citaré algunas. Decía así, cito textual, mujer obrera, cumple con tu deber, vota a tu clase, dignifica a tus compañeras, que nadie pueda decir de vosotras, que habéis traicionado a vuestros compañeros porque os han hecho promesas ridículas. Trabajadoras, vuestro bienestar depende de la conducta que observéis el 19 de noviembre. Como es conocido, los resultados de las elecciones de noviembre del 33, en el que por primera vez votaron las mujeres electoras, en esas elecciones fueron elegidas 5 diputadas, de ellas 4 socialistas, Matilde de la Torre, María Alejárraga, Margarita Nelken, Veneranda García Manzano, junto con Francisca Bohigas, de la derecha conservadora. Eran mujeres que, aunque eran un grupo minoritario, eran un grupo activo, que habían ido creciendo en los años 20 y que encontraron en la esperanza republicana ese momento de materializar sus demandas en programas orales, en acciones y también en formas de sociabilidad y en organizaciones. En ese sentido, vamos a ver muy rápidamente el último punto que quería tratar en esta presentación, para que vean ustedes que no se trataba solo de discursos, sino también de asociacionismo, de organización, de acción colectiva, de movilización femenina y de sociabilidad femenina. Esa movilización de las mujeres socialistas en la República se daría de forma colectiva por supuesto, en las agrupaciones femeninas socialistas que continuaron existiendo en los años de la Segunda República, aunque la de Madrid se disolvió en 1927, como bien ha estudiado Marta del Moral, pero siguieron existiendo en otros lugares de España y se crearon otras nuevas en la Segunda República. Por ejemplo, el periódico popular de la agrupación socialista de Gandía reivindicaban en 1932 la necesidad de estas organizaciones diciendo, cito textual, hay que reunir en Madrid y en otros lugares auditorios de mujeres. Se precisa crear en cada capital, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada aldea, una agrupación femenina socialista. Mujeres militantes arrancadas para siempre de las influencias del confesionario, de los prejuicios, no tendremos nunca en la cantidad y en la calidad que necesitamos. Hay que organizar como primera providencia a las mujeres españolas en nuestras organizaciones. Cito, fin de cita. Así, durante la Segunda República se mantuvieron muchas agrupaciones femeninas socialistas anteriormente existentes o se crearon otras nuevas. Por ejemplo, pues la agrupación de Villanueva de la Serena, en Badajoz, dirigida por Carmen del Río, la agrupación Estrella de San Juan, la agrupación de Camuñas, la agrupación de Puebla de Alcócer, el Círculo Femenino de Bilbao en el año 35, el Grupo Libertad y Honradez de Cazorla en el año 36, o en la Guerra Civil ya, la agrupación femenina socialista de Albacete, por ejemplo, en 1938, ofrecía clases de capacitación para las afiliadas, inauguró una nueva biblioteca para mujeres, o durante la guerra, por ejemplo, se volvió a crear de nuevo
el Grupo Femenino Socialista de Madrid. En el 39, ya al final de la guerra, se trasladó el Círculo Femenino Socialista de Bilbao a Barcelona, etcétera, etcétera. Es decir, hay organizaciones de mujeres que siguieron funcionando en estos años y que mantuvieron su actividad durante la Guerra Civil. De forma que en plena guerra, ya en el año 38, la dirección del PSOE encargó a Matilde de la Torre la creación de un secretariado femenino y que comenzase a actuar viendo qué grupos femeninos existían, desde cuándo existían, en qué fecha, cómo funcionaban, cuántas afiliadas tenían. Un cuestionario que finalmente no obtuvo resultados debido a los acontecimientos de la guerra, debido al final inmediato de la guerra. Además de estas agrupaciones ya existentes, como decía, en el contexto de la República se crearon nuevas agrupaciones femeninas vinculadas al socialismo, lo que muestra ese incremento del asociacionismo femenino, esa movilización femenina, esa agencia femenina. Por ejemplo, por citar algunas, la Sociedad Renacer de Villanueva de la Serena, vinculada a la UGT, constituida en el año 32, la sección feminista socialista de Talarrubia, la sección femenina socialista de Herrera del Duque, la Sociedad Femenina La Ideal, etcétera, etcétera. No voy a citar más en estos momentos, pero simplemente para dejar constancia de que este asociacionismo femenino existía, ejerció una acción política importante, cualitativamente, quizá no tanto cuantitativamente, pero desde la proclamación de la República ejerció una praxis de movilización, en actos públicos, en manifestaciones en las calles, por ejemplo, en la manifestación que se celebró en Madrid en homenaje a Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, en abril del 31, en el que el periódico La Libertad daba noticia de esa presencia femenina de la agrupación femenina socialista, de la Juventud Femenina Socialista de Chamartín, portando mástiles con letras que formaban la frase «Viva Pablo Iglesias», fundador del PSOE, o en las manifestaciones del 1 de mayo del 31 en otras ciudades o capitales españolas. De forma paralela a esa movilización, también las mujeres socialistas se plantearon incrementar la incorporación de las mujeres al Partido Socialista, a la Unión General de Trabajadores, y así, por ejemplo, el 10 de noviembre del año 31, Astrea Barrios, militante de las Juventudes Socialistas de Baracaldo, se dirigía a las jóvenes en el periódico Renovación diciendo: «Yo, cada día más fuerte en mi ideal, cito textual, me permito llamar a las jóvenes para que vengan a engrosar nuestras filas, para deshacer de una vez la cadena del capitalismo que nos oprime y formar otra más fuerte con los brazos de los, y yo añado las, explotados». Un llamamiento similar se realizaba el 31 de diciembre del 31 en Renovación, dirigido a las mujeres trabajadoras para que se sindicasen, diciendo: «Mujeres españolas, debéis mostrar que sois dignas de la confianza que se ha depositado en vosotras. Organización es el grito unánime que debe emitir vuestro corazón. Las filas socialistas sabrán conduciros por el camino de la liberación, cuyo fin es la revolución social. Compañeras, ingresad en nuestra organización», etcétera, etcétera. Fin de cita. Finalmente, quiero aludir también a que todo este asociacionismo, no sé cómo voy de tiempo, bien, todo este asociacionismo permitió también, y esto es otro aspecto que se ha estudiado poco y que a mí me interesa también reflexionar, y sobre el que hemos reflexionado mi compañera Luz Sanfeliu y yo en un reciente artículo, permitió también el desarrollo de posibilidades de sociabilidad femenina, de encuentros, de contactos, de relaciones de compañerismo, de relaciones de amistad entre las propias mujeres, en manifestaciones, en las organizaciones, en las asociaciones, en mítines, etcétera. Encuentros también en reuniones de carácter más específico, como pues realizar suscripciones para confeccionar banderas,
banderas socialistas, banderas del sindicato, de la UGT, o reuniones como madres en las escuelas laicas, a las que llevaban a sus hijos, muchas de ellas, o la asistencia a veladas, a conferencias en las casas del pueblo, como espacios de sociabilidad. También en las ceremonias civiles, muy presentes en los años de la República, en las que participaban las familias obreras, las mujeres particularmente, con sus hijos, y que eran espacios de encuentro. Las ceremonias de nacimiento, las ceremonias civiles de los entierros, los no matrimonios o matrimonios civiles o uniones de hecho, o también reuniones en lugares dedicados, entre comillas, al tiempo libre, excursiones, comidas al campo, por ejemplo, las realizadas durante la Semana Santa, entre comillas, que las socialistas denominaban giras de promiscuación de Viernes Santo, en las que a modo de comidas campestres realizaban lo que llamaban antiayuno contra la tradición católica del ayuno. Es decir, actividades, ceremonias que a menudo acompañaban con sus banderas, que a menudo acompañaban de cantos o de himnos como la Internacional, como la Marsellesa, como el himno de Riego. Esta sociabilidad femenina crecería durante los años de la República. Crecería precisamente por el contexto, por las posibilidades de crecimiento que daba el contexto republicano en actos cívicos, en actos cívico-políticos, donde se fue consolidando, a pesar de los límites, a pesar de las contradicciones, a pesar del corto tiempo de vida de la República, se fue consolidando una cultura, una identidad de las mujeres, una identidad femenina, en este caso de las mujeres en la cultura política que estamos analizando, de la cultura socialista, pero una identidad femenina que se fue cohesionando, que fue encontrando elementos de cohesión identitaria, instrumentos de relación social y que fue potenciada precisamente por ese asociacionismo femenino, por esa movilización electoral femenina en los años de la República y en toda la labor educativa. Entre otras organizaciones quiero recordar a la Cívica, por ejemplo, la Asociación Femenina de Educación Cívica creada por María Lejárraga, como forma de educar, de cultivar, pero también de relacionar a las mujeres entre ellas. Concluyendo, y acabo con eso, ¿qué posibilitó la Segunda República para las mujeres? Posibilitó ese nuevo escenario para el ejercicio de la ciudadanía, un escenario que comportaría una forma particular para las socialistas de organización, la necesidad de movilizar a las mujeres en la confrontación electoral, ya como ciudadanas, ya como electoras, y en ese sentido se fue desarrollando una cultura, en concreto una cultura igualitaria, feminista dentro de la propia cultura socialista, posibilitada por ese incremento de la acción colectiva femenina. En este proceso existieron propuestas igualitarias como las que hemos visto de María Lejárraga, que combinaban elementos maternalistas, pero a la vez, y acabo con eso, también existieron otras vías, formales o informales, asociacionismo, presencia directa en las calles, manifestaciones, campañas electorales, asociacionismo, prácticas de acción colectiva en definitiva, y esos nuevos espacios de sociabilidad que permitieron a las mujeres resignificar sus referentes conceptuales de su cultura política en clave igualitaria, en clave feminista, y digamos desde la pluralidad de sus condiciones como ciudadanas, como electoras, como trabajadoras, como socialistas, desarrollaron este proceso. Esas movilizaciones fueron posibles en este marco en función de ese protagonismo que fueron adquiriendo las mujeres en el nuevo espacio público político, en el espacio republicano, en la República, la Segunda República, que fue así por primera vez la República de las Ciudadanas. Y nada más, gracias.
Gracias, Ana, gracias, María José, por la síntesis de tantos años, ¿no?, de reflexión, de investigación, en el caso de María José, por tantos esfuerzos para intentar explicar en pocas palabras lo que era ese conjunto de enfoques, de perspectivas, de preguntas, ¿no?, que Josefina realizaba sobre el tema que nos ocupa. Como sabéis, se abre a continuación un breve turno de preguntas, preguntas que podéis realizar bien los presentes o también a través de la plataforma, a través del chat, todo aquel que quiera realizar o toda aquella que quiera realizar alguna pregunta, por favor, lo más sintética posible, con idea de que podamos aprovechar los minutos que nos quedan hasta las 20:30. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna reflexión breve? No penséis que os vayáis a ir, porque como si no pregunta nadie, pregunto yo. De modo que no hacen las maletitas. A mí, una duda, aunque yo creo que estas preguntas las responderían mejor el viernes Teresa, ¿no? El esfuerzo de movilización, digamos, desde el conservadurismo en torno a la mujer, fue, yo diría, casi de una intensidad superior al que vamos, por lo que te he leído, por lo que he visto que se ha publicado, de la que se realizó desde las filas republicanas, desde el socialismo, desde el mundo obrero, ¿no? Y no sé, yo que me he leído, y por eso a lo mejor todavía estoy afectado, ¿no?, tantos periódicos de derecha de los años 30, en donde prácticamente el tema de la mujer, el discurso sobre la mujer, discurso que inundaba 40.000 aspectos, ¿no? Considerar cómo introducir la prostitución en la escuela, el que niños y niñas estudien en el mismo aula, hay que tener una mente un poquito retorcida, ¿no? Pero si uno analiza las campañas electorales, es evidente que el tema religioso y el tema de la mujer fueron los dos ejes sobre el que se vertebró. Yo tengo la impresión de que no se le dio tanta importancia desde las filas contrarias al tema de la mujer. Hay iniciativas. Bueno, no sé qué pensarás tú, yo creo que quizás Teresa... Sí, no, Leandro, totalmente de acuerdo. Teresa lo explicará mejor porque lo ha estudiado específicamente, pero por supuesto que sí. Por eso decía yo antes la preocupación que tenían las mujeres socialistas, porque eran conscientes de esa realidad. Es decir, desde el inicio de la República hay una campaña radicalmente beligerante por parte de la Iglesia y por parte de las derechas y sectores conservadores, como bien sabéis, no solo por motivos de laicidad o religiosos, Estado laico, etcétera, sino por motivos económicos también, por supuesto, pero por el tema de la feminidad, de la eterna mujer femenina, como ideal de feminidad de la población española, identificando un determinado modelo de fe católico tradicional con la feminidad con mayúsculas. Y hay una enorme campaña, por ejemplo, radicalmente beligerante contra el tema del divorcio, la ley del divorcio del año 32, y que ya se recoge, ¿no?, en la Constitución del 31. La beligerancia es, bueno, en la prensa conservadora, tú lo sabrás bien, bueno, radical, continua, machacando continuamente, hablando de que era el fin, el hundimiento de la familia, el apocalipsis, poco menos, cuando, bueno, pues bien sabemos que finalmente hubo pocos divorcios, los que hubo ya eran realmente por parejas separadas en muchas ocasiones, porque la derecha pensaba, es que pobres, decían, pobres mujeres que van a ser abandonadas por sus maridos con la ley del divorcio. Todo lo contrario, fueron las mujeres mayoritariamente las que solicitaron el divorcio, etcétera, etcétera. Es decir, la beligerancia de la Iglesia es continua desde el mismo 14 de abril. Entonces, la izquierda, yo creo que primero, a nivel de movilización, como bien dices, no es consciente de esa beligerancia, no lo es. Pasa un tiempo y yo creo que por eso lo apuntaba antes, que son sobre todo
las socialistas más que los, las que son conscientes de esa desigualdad, de campañas en la opinión pública, de movilización en la prensa. Sí, totalmente de acuerdo. Yo añadiría, si me permitís, tratando de dar una explicación a ese hecho que efectivamente se produce, no desde la República, sino ya desde finales del siglo XIX se viene produciendo esos ataques indiscriminados de la Iglesia hacia un sector liberal de mujeres, de Rosario de Acuña, y no había llegado a la República. Para mí hay un factor esencial, y es la pérdida del nicho de poder que tiene la Iglesia sobre las mujeres. Esa es la explicación. La izquierda no perdía nada porque nunca había tenido ese nicho, mientras que la Iglesia sí pierde ese nicho de poder. Entonces, en cuanto la emancipación de la mujer se produzca, en cuanto la enseñanza laica se institucionalice, pierden sus riendas para sujetarlas, que era la educación. Si pierden la educación, pierden el nicho de poder que tienen sobre la mujer. Entonces, la izquierda no es que no se dé cuenta, es que no tiene nada que perder. Pero la Iglesia sí tiene algo que perder. Una de las medidas, creo, menos conocidas, por lo menos yo las he visto muy pocas veces citadas, que aprobó el gobierno republicano de Azaña a comienzos del año 32, es una disposición que establecía lo siguiente. Se prohíbe hacer constar en los registros civiles la condición de hijo natural de los nacidos fuera del matrimonio, porque se consideraba que, bueno, el que figurase ese dato en el registro civil, si eso es un pecado, pues no tenía por qué recaer sobre la criatura que no tenía culpa de nada. La oleada de editoriales, de insultos, de descalificaciones que esa medida provocó, con el argumento de que es una medida por la cual se pretendía borrar las diferencias entre las mujeres decentes, que son las católicas honradas y de derechas, y las republicanas, que como todo el mundo sabe son rojas y amantes del amor libre. La cantidad de la luz de editoriales, de panfletos, de los cuales existen, por cierto, buenas colecciones en la Academia de la Historia, por ejemplo, ¿no? Te hace plantearte la idea de si era posible algún tipo, ¿no?, de tolerancia, de concordia, de diálogo entre dos mundos tan diferentes, ¿no? Y yo creo que en este sentido el problema no lo tenían los gobernantes republicanos, lo tenían enfrente. ¿Alguna cuestión? Ahí arriba. Hola, buenas tardes. Yo solo quería, poner en valor el papel que jugaron las mujeres en el movimiento obrero en la época de la República el fundador del Partido Socialista fue también el fundador de la Unión General de Trabajadores, Pablo Iglesias, y la importancia, aunque la sindicación no era masiva o era un porcentaje pequeño respecto a los hombres, reflejo de la participación de las mujeres en la sociedad de la época, sí la importancia de la sindicación que tuvieron las mujeres en la Unión General de Trabajadores en aquella época, ¿no? Y bueno, ponerla en valor y un poco si podías resaltar el papel de las mujeres en la UGT. Sí, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias, porque precisamente este es un tema clave, es decir, a pesar de que cuantitativamente, pues obviamente las proporciones eran muy desiguales, desde finales del siglo XIX en España y desde que se funda la UGT después, hay sindicatos femeninos primero, de trabajadoras. Por ejemplo, estoy pensando en Valencia, en el caso de Elche, las trabajadoras del calzado, de la alpargata, etcétera, que crean sindicatos de mujeres trabajadoras socialistas. Estoy pensando en uno que se llama El Despertar Femenino. El Despertar Femenino es un nombre muy utilizado por asociaciones femeninas de la época, porque era el despertar a la vida política, el despertar al feminismo, el despertar. Este sindicato, el Despertar Femenino, en el cambio de siglos en Elche, esto ya, el
el ejemplo que estoy recordando ahora, acaban muy pronto, a comienzos del siglo XX, ingresando en la UGT. Se incorporan a la UGT. Y en ese sentido, bueno, hay progresivamente sindicatos de trabajadoras que primero eran autónomos, porque inicialmente pues hay una autonomía de muchos sindicatos a nivel local, a nivel de cajas de resistencia, etcétera, etcétera, pero que van poco a poco ingresando en el sindicato que hay en esos momentos, que es la UGT. La CNT se fundará ya después, ya iniciado el siglo XX, pero también, ¿no?, en ese sentido, es decir, siempre se habla, ¿no?, de las élites femeninas, de la modernidad, ¿no?, de la intelectualidad, siempre se mira a Madrid, ¿no?, en ese sentido, cuando pues efectivamente yo por eso he querido poner la mirada, ¿no?, en las mujeres trabajadoras, que tanto a nivel político como a nivel sindical, a nivel de organizaciones sindicales, tuvieron un papel importante en esas reivindicaciones que eran políticas, que eran laborales y que eran sociales también. No sé si te... Buenas tardes, gracias por vuestras ponencias, han sido magníficas ambas. Y dos preguntas, sobre todo para la profesora Aguado. La primera de ellas, ¿se tiene constancia de si a partir del voto, de derecho a voto de las mujeres en el 31 aumentaron las mujeres afiliadas a agrupaciones, no solo socialistas, sino de todo índole político? Y la otra pregunta, cuando has empezado a decir los ámbitos de sociabilidad y todo respecto a las mujeres, a mí me ha recordado mucho a los que utilizan también en el fascismo. ¿Hay alguna relación entre ambos o hay alguna diferencia entre los espacios de sociabilidad entre el fascismo y el socialismo? Sí, se puede. Te contesto. Sí, te contesto. A ver, yo creo que la primera cuestión, la respuesta así sencilla sería sí. Es decir, hay una mayor afiliación en la medida en que el contexto, no sé si se oye bien, a medida en que el contexto republicano, como decía antes, va a favorecer, va a potenciar esa organización. Estoy pensando, por un ejemplo muy conocido y muy obvio, no dentro, en este caso, de un partido concreto, pero sí de organizaciones de mujeres que militaban en otros partidos, pues a lo largo de la República, el caso de la AMA, de la Agrupación de Mujeres Antifascistas, pues desde el año 34, que empieza a organizarse, va a ir creciendo hasta el año 36, y a partir del 36 crece exponencialmente. O Mujeres Libres también, ¿no?, a partir del 36 y posteriormente en la guerra. Es decir, el contexto político potencia o favorece. Si hay un contexto de represión o hay un contexto dictatorial, hay clandestinidad, pero hay dificultad, obviamente. Entonces, hay ese crecimiento, pues en la AMA, la Agrupación de Mujeres Antifascistas, pues desde el año 34 van creándose agrupaciones de mujeres en distintas ciudades españolas, en Valencia de forma muy importante, en pueblos de Valencia, etcétera, etcétera, se van creando y van creciendo. También curiosamente, y esta es otra cuestión a comentar, pues en el caso de Valencia, por ejemplo, aquí tenemos a Vicenta Verdugo, que es especialista, mi compañera Vicenta Verdugo, en el tema, en la AMA. Van creciendo, comentaba, precisamente a partir de, digamos, resituar organizativamente, el absorber de alguna manera a las mujeres que estaban en las agrupaciones femeninas republicanas, de los partidos republicanos. ¿Dónde estaban las mujeres politizadas? La minoría, porque estamos siempre hablando de minorías, claro, a nivel sociológico, ¿no? Estamos hablando de minorías. ¿Dónde estaban? Pues estaban en las agrupaciones femeninas de los partidos existentes, republicanos, socialistas en este caso, ahí había una militancia más específica, pero cuando se crea
la agrupación de mujeres antifascistas van a hablarles, a contactar, a convencerlas, a pedirles que ingresen, las mujeres del inicial, que estaba creciendo en esos momentos, Partido Comunista, aunque la AMA tuvo mujeres de distintas militancias políticas, aunque acabó hegemonizada por la dirección comunista, pero es decir, están creciendo en ese contexto. Respecto a la segunda cuestión, pues a ver, yo creo que hay diferencias notables en el sentido obviamente de la ideología de partida, de la concepción de clase y de la concepción de feminidad. Aunque las organizaciones fascistas tuvieran también organizaciones de mujeres, que las tuvieron y muy fuertes, y sobre todo en el caso alemán, enormemente potentes, también por, digamos, afiliación obligada, ¿no? En el caso alemán, yo creo que las diferencias a nivel ideológico, estratégico y de actuaciones también son muy distintas, ¿no? Aunque hubiera pues algún tipo de actividad similar, no sé, coser banderas, pero algún caso de actividad similar. Yo creo que son muchas más las diferencias en ese sentido que las posibles similitudes. No sé si te contesto. Es muy posible que no conozcamos bien o que el grado de movilización de las mujeres en torno a los partidos, organizaciones de izquierda, pues no fuera tan acusado como me parece a mí que fue en el sentido contrario. Pero hay un dato que yo creo que es revelador de que lo que significó la República para las mujeres españolas fue importante. La hazaña con que el franquismo represalió a todas aquellas mujeres que se habían significado maestras, por haber portado una bandera republicana, por haber portado el gorrito y el esfuerzo que dedicó al franquismo a readoctrinar a las mujeres, a hacerles olvidar esas moderneces extranjerizantes de la República y a enseñarles cuál debía de ser su papel en la sociedad, madres, esposas, etcétera, etcétera. Sí, y sobre eso existen hoy día muchos estudios, afortunadamente. Si tenemos en cuenta una cosa y otra, ¿no?, la hazaña de la represión contra aquellas mujeres que se habían significado o descarriado en su mentalidad, y el esfuerzo que se dedicó, no solamente desde organizaciones femeninas, sino desde la Iglesia, etcétera, etcétera, para que las mujeres volvieran a ser lo que debían de ser siempre en España: coros y danza, buenas cocineras, buenas madres y esposas. Posiblemente eso nos sirva para valorar hasta qué punto caló en las mujeres españolas y en la sociedad española esos 5 breves años de República de las Mujeres. Bien, si os parece, cortamos aquí. Les convoco para mañana a las 6 de la tarde. Empezará la primera sesión con 2 intervenciones de 2 excelentes investigadoras también desde hace muchos años de estas cuestiones: la profesora Lola Ramos de la Universidad de Málaga, la profesora Montserrat Tus. Muchas gracias por su presencia y hasta mañana.